Dicen que cuando entregamos nuestros nudos más profundos al cielo, algo en nosotros se transforma. En esta ocasión, viajé hasta Cancún para visitar el santuario de la Virgen María Desatadora de Nudos, un lugar donde la fe se respira y los milagros florecen entre las oraciones. Ahí tuve la oportunidad de conversar con el fundador del santuario, el padre Luis Pablo Garza, y con el padre Juan Pablo Ledesma, quienes nos compartieron su devoción e historias que nos tocarán el alma. Amigos, vamos a descubrir juntos el Santuario María Desatadora de Nudos. Este lugar mágico, hermoso y maravilloso, lleno de milagros. Vengan. ¿En qué momento dijiste, yo quiero hacer esta advocación de María Desatadora de Nudos? Ya la conocías de Alemania, pero ¿en qué momento te llegó como, va a ser de esto? Sí, fíjate que justamente en esa visita a Cancún, Ajá. yo me traje un cuadro de María Desatadora de Nudos. Yo la había conocido en Brasil unos 20 años antes y había visto en un santuario que hay ahí cerca de Sao Paulo, que era muy milagrosa, que se acercaban mucho los jóvenes, los que unía, vamos a decir, a ricos y pobres, a jóvenes y adultos, esta advocación, y que desataba muchos nudos en la vida de muchas personas y que llevaba mucho consuelo, mucha sanación, mucha fe. Y entonces me regresé a México después de Brasil y me reencontré con esta Virgen en Santa Fe, en el lugar menos pensado, ahí cerquita del Pantalón, que ustedes conocen ese edificio de Santa Fe, cerca de donde van los jóvenes a las discotecas. Pues ahí me encontré de nuevo con María Desatadora de Nudos a través de una consagrada que había vivido en Argentina. Me regaló un cuadro. Luego a través de un abogado, Fernando Represas, que también había conocido la Virgen y que la difundía en México, me encontré, me regalaron este cuadro y me lo traje a Cancún para regalárselo al padre que yo venía a ver, para que lo pusiera en su iglesia. Era un cuadro más o menos de este tamaño, no muy grande, y lo tenía yo recargado en la pared justamente cuando platicaba con el obispo. Él me dijo, dedícaselo a quien quieras, la iglesia. Y yo le dije, pues a ella. Y me dijo, ¿quién es? No la conozco. Le conté la historia, que la Virgen venía de Alemania, pero que era muy famosa en Sudamérica, porque el Papa Francisco la llevó a Buenos Aires, un piloto de Air France retirado la llevó a Brasil, y entonces me dijo, órale, Ay, qué maravilla. vamos, vente. Qué bonito. Qué bonito. Padre, y es que las inspiraciones divinas, ¿no? Las inspiraciones del Espíritu Santo es algo extraordinario. Dios se va haciendo, manifestando y va haciendo su voluntad a través de nosotros como sus herramientas, ¿no? Como sus instrumentos. Sí. Padre, platícanos un poquito sobre esta devoción, por favor. Claro. De cómo comienza, porque les cuento rápido, que hicimos una película, todavía no sale, esperemos que pronto salga, ¿verdad? Sobre el santuario y yo me quedé fascinada con la historia porque yo tampoco conocía sobre María Desatadora de Nudos, tampoco conocía el santuario. Mucha gente ahora ya conoce, pero también hay gente que no sabe, ¿no? Sobre esta devoción tan bonita. Platícanos un poquito. Sí, es una advocación, como decía, poco conocida en México, vamos a decir, hasta antes de la existencia de este santuario, pero que el Papa Francisco la convirtió, vamos a decir, en un fenómeno de fe, en una explosión de la fe ahí en Sudamérica, y es muy bonito, como dice nuestro obispo aquí de Cancún, que a él le encanta esta advocación, siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dado su bendición, y siempre él es nuestro primer promotor de este santuario en sus viajes. Cuando fue a ver al Papa Francisco en diversas ocasiones, siempre le llevó
cuadros, imágenes de María Desatadora de Nudos. Y entonces él dice, es que esta advocación parte de un milagro de una vida real, ¿no? Esta advocación no es una aparición. En la iglesia, ustedes saben, tú lo sabes, existen apariciones como en México, que tenemos ahora sí que de las más importantes, la Virgen de Guadalupe, 1531 en el Tepeyac, y Lourdes en el siglo XIX, Fátima en el siglo XX, La Salette y muchas otras apariciones como las que se están estudiando en Medjugorje. Y esto es una advocación, como cuando rezamos el rosario le decimos refugio de los pecadores, reina de la familia, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, reina de misericordia, reina de la paz. Son advocaciones, y María Desatadora de Nudos es una advocación que surge en Alemania en el siglo XVII a raíz de la reconciliación de un matrimonio que estaba pasando durante 3 o 4 años por una crisis muy dura. Entonces, en aquella época, cuando se casaban los matrimonios, les ataban las manos con una cinta blanca, con un lazo, que hoy lo vemos en el cuadro de la imagen, en la Virgen, esta cinta blanca. Les ataban las manos, como aquí nosotros en México, a los matrimonios el día de la boda les ponen el lazo que los une y que representa la unión que están iniciando el día de su matrimonio, ¿no? Okay. Entonces, era un lazo, esa cinta blanca que hoy la Virgen tiene en sus manos, y la novia, que se llamaba Sofía, la esposa, pues la tenía ya llena de nudos, como si se desquitara de por qué me casé con este hombre, por qué me está costando tanto, y entonces le hacían nudos a la cinta. Imagínate que una novia en su enojo empezara a cortar el vestido de novia, que no lo dudo que alguien ya lo haya hecho. No lo haga pedacitos o lo regale en un bazar o se lo mande a la suegra, ¿no? Ajá. Entonces, pues lo tenía lleno de nudos, pero como era un matrimonio que quería salvar su matrimonio, siempre hay que hacerle la lucha hasta donde ya no se puede, Claro. ¿no? ¿Verdad? Entonces, fueron a buscar a un sacerdote, el padre Jacob Reim, que lo vamos a ver muy bien escenificado en la película, Ajá. que va a salir, pues, esperemos el año que viene Sí. en el cine. El padre Jacob Reim les invitó a Sofía y a Wolfgang a rezar, porque muchas cosas se solucionan en la oración. Creemos que las podemos resolver nosotros, pero sabemos que nuestra fuerza está en Dios, está en la oración, está en María, está en la fe, y ellos pues se abandonaron en la oración con este padre, le pidieron a la Virgen, la Inmaculada Concepción, que le desatara el nudo de su matrimonio. Y después de un mes de oración, se desató milagrosamente los nudos de esa cinta en presencia del sacerdote. Ellos se reconciliaron, fueron felices, tuvieron hijos, tuvieron nietos, y el nieto, que se hizo sacerdote, mandó pintar el cuadro para la iglesia donde él era sacerdote, y que reflejara el milagro que le hizo en la vida de sus abuelos. Qué bonito. Y así surgió esta advocación que hoy todos podemos contemplar. Y yo te diría, Karime, que desde que se pintó el cuadro se volvió milagroso, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Y porque, pues así como ellos se reconciliaron, una vez que se puso este cuadro, pues empezaron a suceder milagros en la vida de muchas personas que acudían a rezar a esta iglesia original donde está el cuadro, que se llama San Peter am Perlach,
en la ciudad de Augsburg, a unos 40 minutos de Múnich. Ajá. Ahí han sucedido muchos milagros y a donde se lleva el cuadro se repite la misma historia. La historia que yo viví en Brasil Ajá. la veo ahora en el santuario, Qué bonito. ¿no? La veo aquí y ojalá los que nos escuchan, los que están viendo este programa, pues puedan venir un día o puedan conocer esta vocación que es María. No es que haya 5 Marías, sino es una sola. María de Guadalupe, María de Fátima, María de Lourdes, María de Satora de Nudos. Es María, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia y la Madre nuestra. Solo tenemos una madre. Exacto. Como decía el Papa Francisco, el que no la quiera como madre, la va a tener como suegra. ¿Verdad? Pero es una sola, la Virgen María. Sí, exacto. ¿No? Y porque a veces la gente se confunde, ¿no? Sí, se confunde. Y como todas las obras de arte, el cuadro de María de Satora de Nudos, pues tiene sus limitaciones propias del siglo XVI, Claro. ¿no? Pero cómo la quiere la gente, cómo acuden a ella, cómo ella nos ayuda, yo te diré que aquí hay 2 milagros. ¿Cuáles, Pan? El milagro de que existe este santuario, que no tenía las mínimas posibilidades de ser lo que hoy es, porque yo llegué a iniciarlo con una mano adelante y una mano atrás, sin nada, y nadie conocía las vocaciones, más los padres de mi casa me decían, cámbiele de nombre, nadie va a ir a su iglesia, nadie conoce a esa virgen, nadie conocía esta vocación, no teníamos recursos, no tuvimos un gran patrocinador, o sea, se fue haciendo poco a poco con la ayuda y la voluntad de muchas personas, de muchos talentos, de muchos colaboradores. Y el segundo milagro es sobre todo la paz. Es un lugar donde se siente la presencia de Dios en medio de la naturaleza, en medio de la selva, y que la fe de las personas hace milagros. Toca el corazón de María y toca el corazón de Dios. Y aquí yo soy testigo de miles y miles de milagros.